noche yo quiero predicar sobre la unidad de pareja. Y es que para mí es tan importante que haya unidad de pareja. Como les decía, cuando hay unidad de pareja se logran cosas sobrenaturales. Cuando tenemos unidad a nivel de pareja, logramos que Dios revele su gloria en nuestros hogares. Pero para que ese Dios se revele de forma espectacular en nuestras vidas, tenemos que estar muy unidos. La Biblia dice o habla del término unánimes, es decir, que no solamente que vivimos en la misma casa, sino que compartimos todas las cosas y la carga espiritual de la casa está en ambos. Hay una adoración unida, compartimos lo bueno, compartimos lo malo, sabemos sobrellevar las circunstancias. Y es que la Biblia dice que el matrimonio es un pacto de compañerismo. Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar qué es el matrimonio. Para mí el matrimonio es un pacto de compañerismo, es decir, nos comprometemos a acompañarnos, a ayudarnos en tiempos buenos, en tiempos malos, estar siempre unidos. Porque es que lo más triste que puede sucederle a una persona, y hoy creo que estoy hablando a cristianos, es que nosotros estemos viviendo los dos en un mismo lugar, pero tengamos un divorcio emocional. ¿Qué es un divorcio emocional? Pues que cada uno siente por su lado, y cada uno tiene sus propias agendas, y cada uno tiene la forma diferente de ver la vida, y como que uno piensa una cosa, el otro piensa otra cosa, no hay una unidad, no hay una lealtad, sino que comparten unos espacios, comparten unos hijos, pero no se comparte a nivel espiritual y a nivel emocional, ¿no? Libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9 dice: mejores son dos que uno. ¿Verdad? Súper conocida esta cita. Porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levanta a su compañero. Note la palabra compañero. Lo que yo les decía, el matrimonio es un vínculo, es un pacto de compañerismo. Porque si uno cayere, el uno levantará a su compañero. Ay, pero hay del que está solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Ahora, cuando nosotros hablamos de unidad, hablamos de actos de madurez. Cuando hablamos de unidad, hablamos de realmente mostrar lo que somos en nuestra casa. Estaba yo diciéndole al Señor esta mañana: Señor, yo quiero que tú me des una palabra que toque el corazón de la iglesia y que podamos entender, o podamos abrir nuestra mente a entender cómo es que nosotros podemos realmente llegar a ser los dos uno solo. Porque es que es muy triste ver matrimonios con dos corrientes diferentes y muchas veces en direcciones diferentes también. Y el Señor me llevó al libro de Efesios en el capítulo 4, en el versículo 1. Efesios 4:1 tiene algo especial, y es que en Efesios nos está hablando es del crecimiento espiritual. Y yo le decía: Señor, pero tú me llevas a hablar de andar en el Espíritu y de vivir en el Espíritu, y yo necesito, es como un tema de pareja. Y resulta que me puse a leer todo el libro de Efesios, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 5, y cuando empiezo a darme cuenta de Efesios capítulo 4, el que voy a compartir esta noche, me doy cuenta que todos los textos están divididos como a las parejas, y está hablando de cosas que son espirituales en relación a lo que es la pareja. Pero, ¿por qué el Señor me hablaría de Efesios 4, hablándome del Espíritu, si está hablando es de parejas? Y yo entendí algo esta mañana que estaba organizando este tema. Y es que la única manera que podamos nosotros tener una unidad, siendo personas tan diferentes en nuestra manera de pensar, o en nuestro carácter, o en nuestro temperamento, es que los dos estemos unidos en un mismo espíritu. Y es que andar unidos en el mismo espíritu implica que sean dos personas diferentes en su carácter, en su temperamento, en su manera de ver la vida, pero Dios nos lleva a un punto en el que nos pone de acuerdo en lo esencial y en lo primordial. Dios nos lleva a un punto donde aprendemos a ceder cuando necesitamos ceder, a luchar cuando necesitamos luchar. Nos lleva a un punto donde nos hace reconocer que podemos cometer errores y que necesitamos arrepentirnos de nuestros errores. ¿Sabe lo peor que le puede pasar a una pareja? Es la negación, que alguno de los dos no reconozca que está cometiendo errores.
Que alguno de los dos diga, no, a mí me parece que lo que yo estoy haciendo está bien. O que alguno de los dos piense que la otra persona o el compañero tiene que simplemente sujetarse a vivir una vida de desgracia y una vida de dolor, porque hay egoísmo, porque todo gira alrededor de esa persona y porque no ha entendido que en la pareja se necesitan dos y que tiene que haber el corazón dispuesto del uno para el otro para poder salir adelante. En Efesios 4:1 empieza Pablo a decir: yo pues, preso en el Señor, le ruego que andéis como es digno de la vocación. Esa palabra vocación significa una inclinación o un interés a tener una forma, un estilo de vida. Le dice: miren que yo les ruego que ustedes sean dignos en su estilo de vida, ese estilo de vida que ustedes y yo fuimos llamados. Un estilo de vida, dice el versículo 2, ¿verdad? Donde hay que humildad, un estilo de vida donde hay mansedumbre, un estilo de vida donde nosotros aprendemos a soportarnos, y no solamente a soportarnos haciendo mala cara, sino soportarnos con paciencia, ¿verdad? Los unos a los otros en amor. Cuando yo leí estos primeros párrafos, yo entendí, uy, sí, esto tiene que ver mucho con la relación de pareja, porque lo que nos está diciendo Pablo es que para que nosotros vivamos una vida con dignidad y nosotros vivamos una vida para agradarle a Dios, es necesario que nosotros pongamos en práctica primero, que tengamos humildad en nuestro corazón, humildad para reconocer errores, humildad para agachar muchas veces la cabeza y decir, bueno, tal vez en este momento yo no puedo ganar este conflicto, esta decisión, y tal vez en este momento tengo que dejar que la persona que comparte conmigo mi vida, pues en este momento salga adelante y diga amén, y yo le diga también amén. Ahora, humildad, mansedumbre. Esa mansedumbre habla tanto de un espíritu noble, habla tanto de aprender a escuchar el doble de lo que nosotros hablamos, habla tanto esa mansedumbre de tener un espíritu enseñable y tal vez un espíritu noble, ¿verdad? Ahora, dice, aprender a tener paciencia en amor. ¿Qué será aprender a tener una paciencia en amor? Si no es aprender a perdonar, aprender a esperar y, ¿por qué no?, aprender a amar a las personas con sus virtudes, pero también con sus defectos. En el versículo 3 dice que tenemos que ser diligentes, rápidos en guardar siempre la unidad como pareja, la unidad en la casa, la unidad como familia. Mire, a mí me impresionó tanto esta parte, porque últimamente el Señor no me está dejando predicar, sino me está dando enseñanzas. Hoy tampoco me dejó predicar. El Señor me decía hoy, háblales de lo que está escrito. No prediques, enséñales. Y hay una gran diferencia entre predicar y enseñar. Hoy el Señor me decía, llévalos por mi palabra. Diles que la vocación que yo les puse a ellos es que vivan una vida agradable, una vida de humildad, una vida de mansedumbre, una vida donde se perdonen, una vida donde se escuchen, una vida donde no se hagan daño, donde no estén llenos de amargura en sus corazones, sino que en ellos haya amor. Ese versículo 3 dice que lo más importante en una relación de pareja, para que esta relación salga adelante, lo más importante en una relación de pareja, en una familia, lo primero dice es guardar la unidad. Por eso Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma jamás prevalece. No hay negocio que se pueda sustentar, no hay matrimonio que se pueda sustentar, no hay hijos que se puedan levantar bien levantados si nosotros no tenemos una unidad en la relación de pareja. Dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Bueno, aquí está hablando del espíritu, pero el Señor me hablaba de que uno guarda la unidad en el espíritu cuando uno aprende también a guardar la unidad con su esposo, con su esposa. Porque la persona que es gobernada por su espíritu tendrá un hogar gobernado también por el mismo espíritu. Y su relación de pareja estará gobernada no por los sentimientos y las emociones y las pasiones que nos puedan dominar, como la ira, como el orgullo, como el resentimiento, sino que lo que nos va a gobernar, ¿sabe qué es? El Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios va a traer mansedumbre, y el Espíritu de Dios va a traer paz, y el Espíritu de Dios va a traer armonía, y el Espíritu de Dios va a traer dominio propio, y el Espíritu de Dios va a traer templanza. Todas esas cosas que necesitamos para aprender a controlar nuestro temperamento y las manifestaciones de ese carácter, que muchas veces es un carácter agresivo. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo ¿de qué? De la paz. Mire, yo esta mañana decía, wow, tremendo, sí Señor, tienes toda la razón. Cuando una pareja está en el Espíritu, cuando una pareja es unida, escuche lo que yo le digo, cuando una pareja es unida, es una pareja que es espiritual. ¿Por qué? Porque la pareja que permanece unida quiere decir que es una pareja que ora, es una pareja que aprende a perdonar, es una pareja que aprende a no reprocharse los errores, es una pareja que no está mirando los defectos, es una pareja que no está mirando lo negativo del compañero y de la compañera, sino es alguien que aprendió a manejar las disciplinas espirituales y aprendió a poner en práctica las cosas que enseña la Biblia, el de la oración, del ayuno, del dominio propio, aplicado a la pareja, aplicado a su relación, aplicado con sus hijos. ¿Sabe qué? Una persona que es espiritual no necesita gritar en casa. Una persona que es espiritual, tarde o temprano termina reconociendo que se necesita que haya unidad y termina cediendo a muchas cosas, sin necesidad de hacerlo con amargura, sin necesidad de hacerlo con un resentimiento, sin necesidad de hacerlo con dolor en su corazón, sino que lo hace con gozo, porque sabe que lo más importante que tiene que haber en su casa, uno, es la unidad, y segundo, es que haya paz. ¿Cuántos dicen amén? En el versículo 4 dice, un solo cuerpo. Recuerdo tanto cuando nos casamos con María, porque ese día yo entendí claramente que ese día estábamos uniéndonos en un solo cuerpo. La Biblia dice que el que se une a su esposa o a su esposo, uno es, y delante de Dios son una sola carne. No puede un cuerpo tirar para un lado y para otro lado. Necesitamos estar de acuerdo, necesitamos estar en el mismo diálogo, necesitamos estar en la misma frecuencia, necesitamos compartir y tener un sentimiento, una dirección, un enfoque en la vida unido. Ambos tenemos que estar en la misma frecuencia, ambos necesitamos ponernos de acuerdo para sacar adelante los negocios, para sacar adelante las decisiones que necesitamos tomar, para avanzar, para prosperar. Necesitamos ser los dos uno solo. ¿Cómo así un solo espíritu? El Espíritu Santo gobernándolos, el Espíritu Santo guardándolos, el Espíritu Santo guiándolos, y no el espíritu propio, el espíritu humano, ¿verdad? Donde están emociones y sentimientos, donde está el alma también, que jala para nuestro lado, que jala para la conveniencia, pero que no jala para que estemos los dos en un mismo sentir. Mire lo que dice tan interesante: un cuerpo, un espíritu, como ustedes fueron llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es Cristo. Ustedes y yo fuimos llamados a compartir nuestra vida y glorificar con nuestro estilo de vida, con la forma como hablamos, la forma como nos expresamos, compartir con nuestra vida, con nuestro testimonio a Cristo. Usted y yo fuimos llamados como parejas para agradar a Dios. Dios nos dio la oportunidad de unirnos y formar un hogar, porque Él quiere tener una descendencia que son nuestros hijos para Él. El propósito de que Dios una a dos personas y forme un hogar es que se levante una generación, una descendencia para Él, donde el Espíritu Santo es el que guía a la familia, es el que guía a la pareja, y es una pareja unida, porque los dos son como uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el versículo 5 dice: un Señor, ¿verdad? Un solo Dios, una sola fe, y ¿por qué no? Hasta un mismo bautismo. Hay una unidad en la relación de pareja, hay una visión, una unidad en lo que hacemos, hay una unidad en los sueños, un deseo ferviente de servir al Señor, y ambos unidos como uno solo. Versículo 6 dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo. ¿Sabe cuando hay unidad en la pareja? Cuando hay oración, cuando hay el espíritu de renuncia, cuando nosotros nos preocupamos porque antes que nos salgamos con la nuestra, haya en nuestro corazón como ese espíritu humilde y dice: no, yo antes que ver una división, yo prefiero
menguar y permitir que Dios tome el control del asunto. Cuando nosotros disponemos o ponemos o presentamos nuestra vida delante del Señor y ponemos nuestra pareja sobre el altar, ¿verdad? Ponemos nuestra esposa, nuestros hijos sobre el altar y le permitimos al Señor que sea el que gobierne. Se cumple esta palabra donde dice un Padre de todos, el cual es sobre todo. Yo siempre he pensado que no hay nada más lindo que tener la mano poderosa del Señor sobre nuestro matrimonio, la mano poderosa del Señor sobre nuestra familia, la mano poderosa del Señor sobre nuestras casas. Dice, sobre todos. Seguido dice, por todos. Yo cada vez que oro, yo voy a Jesús y le digo, Jesús, tú eres nuestro abogado, tú eres nuestro intercesor. Por favor, ayúdame a interceder por Mari, por Josué, por Cristian, por mi familia, por mis hijos. Ayúdame a interceder, Jesús, por mí. ¿Sabe una cosa? No hay nada más lindo que es sentir la mano del Señor sobre nosotros, ¿verdad? Sobre el hogar. Segundo, sentir que Jesús está orando por nosotros. Cuando tenemos la unidad en el Espíritu con Dios, el Señor tiene su mano sobre nosotros, que es como una protección. Está orando por nosotros, que es una intercesión por ustedes y por mí y por nuestros hijos. Y está operando en nosotros a través del Espíritu Santo y obrando en nuestro interior. Una familia que tiene estos principios es una familia que no discute, que no busca lo suyo. Es una pareja que no es egoísta. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada una gracia. Una gracia es como una cualidad que nos hace a nosotros agradables para Dios. Dice, cada uno de nosotros recibimos una gracia conforme al don de Cristo. Hay algo especial que Dios ha puesto en nosotros. Si usted ve el capítulo siguiente, en la Biblia dice, la nueva vida en Cristo. Y cuando yo decía, oiga, pero esto todas las veces ha sido tremendo porque es todo como hablando de la pareja, sigo leyendo, la nueva vida en Cristo. Y dice Pablo, esto pues le digo, y yo hablo lo que el Señor me habló para vino nuevo esta noche. Esto pues les digo, vino nuevo, y les requiero en el Señor, que ustedes ya no anden como hace la gente que no conoce a Cristo, que ustedes ya no anden como los gentiles. ¿Cómo andan los gentiles? ¿Sabe cómo anda la gente del mundo? Cada uno viendo por lo suyo. Parejas que no comparten, solamente se preocupan por el dinero. Cuando yo empecé a leer la cita de hoy, que era de Eclesiastés 4:9, si ustedes van y miran en el 7, se dan cuenta que dice que la mayoría de la gente también en esa época se preocupaba por estar trabajando y por el dinero. Y a causa de eso es que dice que dos trabajan mejor que uno cuando son unidos, cuando el Espíritu de Dios está sobre sus vidas. Pero aquí me llama la atención es esto. Dice, esto pues les digo y requiero en el Señor, que ustedes no caminen como camine la gente del mundo. Nosotros tenemos unos principios diferentes a los que tiene la gente del mundo. Vuelvo y le digo, esta conferencia es para gente cristiana. Es para vino nuevo. Es para ustedes y es para mí. Y el Señor nos dice, ustedes no tienen por qué compararse como la gente del mundo hace las cosas. Ustedes hacen las cosas de manera diferente a ellos. Ustedes tienen un espíritu que los guía. Ustedes tienen al Señor que los ayuda a orientar. Ustedes no pueden solucionar las cosas como las soluciona el mundo. Ustedes no tienen que solucionar las cosas ni con el psicólogo, ¿verdad? Ni haciendo las cosas en lo natural ni en la carne, sino que nosotros aprendemos a buscar en Dios la respuesta para todas nuestras inquietudes. Aprendemos a buscar en Dios y en la oración la respuesta para la solución a nuestros problemas. Aprendemos a orar, aprendemos a caminar cogidos de la mano del Señor, aprendemos a creerle a Él, a confiar en Él. Nosotros no solucionamos las cosas como las soluciona la gente normal, la gente del mundo. Nosotros no hablamos todo el tiempo de divorcio. Nosotros no hablamos de las agendas independientes, ni hablamos de los espacios de que yo me tomo un tiempo, necesitamos un tiempo. Eso no existe en la Biblia. No existen los tiempos. No existe que yo manejo mi agenda y tú tu agenda. Eso no existe. Por eso el Señor dice, ya no anden como los gentiles, que andan es en la vanidad de sus pensamientos, en la vanidad de su mente. ¿Sabe qué? La gente se la pasa pensando es en lo material. La gente hoy en día se la pasa pensando es en lo físico, en la ropa, en las marcas, en el tener más. Muchos han dejado descuidar sus hogares por tener más cosas materiales.
Muchos hoy en día han sacrificado sus matrimonios, han dejado de pasar tiempo con sus hijos por pensar en el dinero. Y hoy el Señor nos dice: ustedes no tienen que andar como la gente del mundo, ustedes no tienen que andar como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Sabe? Cuando habla de la vanidad de su mente, pienso inmediatamente en Salomón, que llegó a tener tantas cosas materiales y todo esto es simplemente vanidad. Esto no sirve para nada, esto no llena los vacíos que tú necesitas llenar. Los vacíos que tú necesitas llenar están en Dios. Alguien diga amén, pastor. Versículo 18. ¿Cómo es la gente del mundo? ¿Cómo está Colombia hoy? ¿Cómo están las parejas, esas parejas jóvenes que nosotros vemos en la televisión, que se separan cada nada? De 20 matrimonios, 18 ya han hablado de divorcio. ¡Qué terrible es esto! ¿Sabe una cosa? Miren el versículo 18 lo que dice, y dígame si no es una radiografía de lo que está pasando. Tienen su mente entenebrecida, su entendimiento está totalmente ajeno a la vida de Dios, no quieren saber nada de Dios. Los vemos, hablan con nosotros, nos comparten: mire, pastores, bueno, a mí no tanto, para usted si le comparte, le dice: mire, es que nos vamos a separar. Usted le dice: ay, ¿por qué no va a la iglesia? Dice: no, yo de Dios no quiero saber nada, yo de religión no quiero saber nada, no me hable de Dios, no me hable de pastor y no me hable de religión. ¿Sabe una cosa? Pueden estar terriblemente mal, pero nunca piensan que Dios pueda ser la respuesta, la solución a sus dificultades, porque tienen su mente entenebrecida. Dice la Biblia: su entendimiento, su claridad mental para ver a Dios como alguien supremo, como su creador, no tienen esa claridad. Dice la Biblia: porque en ellos hay ignorancia, porque en ellos hay dureza en su corazón. Y lo peor que nosotros podemos permitir o podríamos permitir es que nosotros también como cristianos nos endurezcamos en el corazón y que Dios nos hable y no escuchemos su voz cuando Dios nos quiere hablar. El versículo 19 dice que cuando uno tiene su corazón endurecido, cuando uno tiene sus intereses en las cosas del mundo, cuando no hay una vida de oración, cuando no hay una búsqueda de la palabra de Dios, cuando no hay un deseo de restaurar, cuando no hay un deseo de levantar uno su hogar, de renunciar a muchas cosas, de hacer el sacrificio, de buscar de Dios, de ayunar, de arrepentirse, de restituir. Miren lo que pasa en el versículo 19. Dice que los cuales después pierden toda sensibilidad. Y por eso usted ve a parejas, hermano, que tienen un hijo con uno, otro hijo con otro hijo con otro, hogares destruidos, porque ya no les importa nada. Han perdido la sensibilidad. Nosotros como cristianos no podemos entrar a ese nivel. El Señor dice: no vivan como viven la gente, los gentiles. No vivan como lo viven los del mundo, que endurecen su corazón. Y por la dureza de su corazón se vuelven insensibles. Qué triste es ver uno en la iglesia a alguien que ya no siente nada, que perdió su conexión con Dios, su comunión con Dios. Gente que se duerme en las reuniones, inclusive. Gente que no tiene un espíritu despierto, que aún viendo la situación más complicada en sus casas, en sus hogares, no se arrepiente. Ahorita hablaba con alguien y yo le decía, creo que una de mis oraciones siempre son al Señor, diciéndole: Señor, las cosas que yo anhelo y aún no me han llegado y que son promesa tuya, yo te pido por favor que tú me muestres si hay pecado en mí o si yo tengo que hacer algo, porque yo quiero hacerlo ya mismo, Señor. Yo quiero correr inmediatamente a que tú me muestres qué es lo que está mal, para empezar a hacer lo que tengo que hacer bien y para poder ver la bendición que tú me prometes en tu palabra. Pero no me quiero quedar estancado en un lugar de mi vida donde no puedo ver la bendición y saber que tú eres mi Dios, mi Rey, eres el dueño del oro y la plata, que tú eres el que trae el gozo, la alegría y la felicidad, y que mi corazón está experimentando eso. No podemos perder la sensibilidad, porque cuando se pierde la sensibilidad, ¿sabe qué pasa? Termina uno entregándose al pecado. Dice que la gente empieza a entregarse a la lascivia, a la lujuria, y dice que cometen con avidez toda clase de impurezas.
Y mire usted cómo están hoy los matrimonios. Ah, no, yo tengo problemas con mi esposa, entonces yo me consigo otra novia. Yo estoy mal con mi esposo, entonces un clavo saca otro clavo. Y terrible. No hay sensibilidad, no hay humildad, no hay nada en el corazón para ir a buscar al Señor, sino más bien que el corazón se endurece. Versículo 20 dice: más ustedes y yo como pastor hemos aprendido algo diferente. Nosotros hemos conocido a Cristo, hermanos. Ustedes y yo conocemos la palabra. Los que están aquí esta noche, la mayoría, diría yo, que todos son prácticamente conocedores de Cristo. Ustedes son diferentes. Y lo que me decía el Señor era eso. Si nosotros somos diferentes, no podemos permitir lo que el mundo permite. Versículo 21. Si en verdad ustedes han oído y han sido enseñados por Él, dice el versículo 21, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, ustedes tienen que cambiar su manera de pensar, dice el versículo 22, despojándose del viejo hombre, sacando de su corazón esos vicios y esos deseos engañosos que forman parte de lo que está en su corazón. ¿De qué está hablando el Señor? El Señor le está hablando a una iglesia que le dice: si ustedes me conocen, si ustedes ya han escuchado predicaciones, si ustedes ya han leído la palabra, si ustedes han tenido tiempo de oración en los que Dios les ha hablado, ustedes no pueden seguir viviendo como los gentiles. Ustedes tienen que abrir el corazón y despojarse de esas cosas viejas que la Biblia dice que son o forman parte de ese hombre antiguo que tiene que morir, de esa mujer antigua que tiene que morir, para darle cabida a un nuevo hombre, a un nuevo nacimiento, a una persona diferente. Y dice: cambien esas cosas que son engañosas, porque lo han tenido usted durante años ahí envuelto en que yo soy machista, yo soy así, toda mi casa es así. Y usted abre su corazón para permitir el machismo, para permitir cosas que usted cree que tiene la razón, y aún viendo que no tiene la razón, sigue lo mismo. El versículo 23 dice: por favor, dice el Señor, renuévese en su manera de pensar. Usted necesita cambiar su manera de pensar. Usted necesita darle cabida al Señor para que el Señor lo guíe y usted empiece a hacer cosas nuevas. Usted necesita cambiar algunos hábitos, usted necesita cambiar algunas actitudes, usted necesita disponerse un poco más, trabajar un poco más para que su casa cambie, su hogar cambie y sus hijos cambien. El versículo 24 dice: usted necesita vestirse de un nuevo hombre, vestirse de una nueva mujer, de una mujer que sea un hombre creado en Dios. Es decir, ya no es la herencia paterna que recibimos cuando decimos: no, es que mi mamá era mal genio y yo soy de mal genio, mi papá era amargado, yo también soy amargado, o mi papá era pobre y yo por eso soy pobre. No, el Señor dice: vístase de un nuevo hombre creado según Dios en justicia, ¿verdad? Es decir, alguien que es lavado en la sangre del Cordero, que ha sido justificado por el Señor. Es alguien que va y ora, cuando comete un error se arrepiente y pide que la sangre de Cristo lo lave, lo limpie y le da una segunda oportunidad, y regresa justificado a seguir batallando y luchando por su hogar. En justicia, en santidad, alguien que aprende a guardarse para Dios. Alguien que se aparta para Dios, que no hace lo que hace la gente del mundo y entonces tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. No, dice guardarse en santidad y en verdad. Es decir, alguien que aprende a vivir bajo los principios de la palabra del Señor. Dice más adelante, versículo 25: por lo cual usted necesita sacar de su vida toda mentira. Y cuando habla de toda mentira, habla de las cosas que uno sabe que está haciendo mal, pero se engaña a sí mismo y la sigue haciendo. No hay nada más triste que tratar de engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. De lo que cosechamos, de lo que sembramos, cosechamos. No podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Pero lo que es algo que uno sabe que está mal y que uno se miente a sí mismo pensando que posiblemente se pueda cambiar, eso no va a cambiar mientras nosotros mismos no lo cambiemos. Por eso dice: cada uno con su prójimo. La palabra prójimo significa próximo. ¿Quién es el más próximo? Su esposo, su esposa. Por eso dice aquí: cada uno con su
esposo, con su esposa. Somos miembros los unos de los otros. Aquí está hablando una vez más de que somos un solo cuerpo. Dios me hablaba y me decía que cuando somos uno, no podemos enojarnos y permitir, versículo 26, que la ira forme parte del pecado que divide nuestra casa. Yo le decía a usted al principio, divorciados emocionalmente, cada uno por su lado. Hogares donde no hay discusiones, pero porque ya cada uno maneja su vida de forma independiente. Una casa así no prevalece. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sabe que eso es tremendo? Porque yo creo que cuando habla de esto, habla de la familia, habla de la pareja. Versículo 29, ninguna palabra salga de tu boca, sino que las palabras que salgan de tu boca sean siempre buenas para edificarnos, para que reciba gracia el que te escucha. Cuando el Señor dice, no, airaos pero no pequéis, está diciendo, no permitan estar enojados durante mucho tiempo. Aprendan a pedirse perdón. Así usted no tenga la razón, o si usted la tenga, vaya, busque a su esposo, a su esposa, pídale perdón. Dice en el versículo 27, no le dé lugar al diablo. Si usted sabe que hay cosas que no son de Dios, no abra la puerta a esas cosas. No actúe como dice la palabra que usted no debe actuar. Haga las cosas con humildad, haga las cosas con sencillez. Aprenda a hablar, versículo 29. Aprendan a hablar con ternura, no se traten mal, no se juzguen, no sean tan duros los unos con los otros, no se dejen solos. Ahí en la parte que hablaba mi corazón, versículo 30, dice que cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿sabe cuándo contristamos al Espíritu Santo? Cuando en nuestra casa hay discusiones, cuando en nuestra casa hay gritería, cuando en nuestra casa hay contiendas, cuando en nuestra casa hay pecado. Dice que se contrista el Espíritu Santo, y nosotros tenemos un sello que el Señor puso sobre nosotros para apartar nuestras casas. Dice el versículo 30, sellados fuimos por el Espíritu Santo para la redención. Es decir, nosotros fuimos marcados para ser leales los unos con los otros y ser fieles con el Señor. Versículo 31 dice, ¿quieres vivir una vida que alegra al Espíritu Santo? Quita toda amargura. ¿Sabe? No hay nada más triste que uno vivir con un amargado, o uno vivir amargado. La amargura nos ciega las bendiciones, nos impide ver lo bueno de Dios, lo bueno que ha hecho Dios con nuestra vida. Nos impide ver la misericordia que Él ha tenido con nosotros, a pesar de nuestros pecados, de nuestra rebeldía, de nuestra autosuficiencia, de la dureza de nuestro corazón. Cuando uno es amargado, hermano, no puede ver lo bueno de Dios, no puede tener gozo en su corazón. Cuando uno se amarga, esa amargura es como una raíz que se aferra a nuestro corazón y nos cambia nuestro rostro, nos cambia nuestras actitudes, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de mirar, cambia nuestra manera de relacionarnos con los demás. Una persona que ha permitido la raíz de amargura es una persona que empieza a aislarse, porque el diablo lo va destruyendo poco a poco. Quítese de vosotros toda amargura, saquen de su corazón el enojo. ¿Qué es el enojo? El enojo es una emoción muy fuerte de disgusto que hace que nosotros no podamos perdonar. Cuando una persona está enojada, no se puede restaurar. Una persona enojada no acepta razones. Una persona enojada no acepta disculpas. Una persona enojada no quiere que la abracen. Una persona que está enojada, su corazón lo aísla, lo cierra totalmente al perdón. Por eso dice, ni amargados, ni enojados, ni que en tu corazón haya ira, ni que tú en la casa estés gritando todo el tiempo, que estés descontrolado, que no haya maledicencia, es decir, que tú empieces a decir groserías y a maltratarse los unos con los otros, y que haya en tu vida ese espíritu de malicia, que tiene que ver con la concupiscencia, que tiene que ver con ese espíritu que estamos como ya prejuiciados. Estamos siempre a la defensiva, estamos en una actitud siempre beligerante, no tenemos una actitud para restaurar, sino que siempre estamos como en una situación tensa y un ambiente tenso en la casa. Todo esto apaga y contrista al Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 22, antes de todo esto, aprendamos a ser buenos los unos con los otros.
Aprendamos como esposos a tratarnos bien, aprendamos a ser leales, aprendamos a ser misericordiosos. Qué triste es que nosotros tenemos misericordia con las demás personas y muchas veces con los que menos tenemos misericordia es con los de nuestra propia casa. Tenemos misericordia con los hijos de los demás y no con nuestros propios hijos. Tenemos misericordia con alguien que nos falló en el trabajo, con alguien que se pudo equivocar con nosotros. Le decimos, no se preocupe, hermanita de la iglesia, no hay problema, pero en la casa no perdonamos a nadie. En la casa no nos perdonamos como pareja, nos juzgamos duro, nos criticamos, nos evaluamos, vivimos todo el tiempo examinándonos los unos a los otros para encontrar errores, para llamarnos la atención y para inclusive ridiculizarnos. ¿Sabe? El Señor dice esta noche, seamos buenos los unos con los otros, seamos buenos, seamos misericordiosos, seamos perdonadores. Versículo 32, perdonémonos como Dios también nos perdona. Y termino diciéndole algo esta noche. Termino diciéndole lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 13. Y este es un momento en el que el pueblo de Israel está preocupado, porque Dios le habló a los hombres del pueblo de Israel. Y yo quise tomar este principio para compartirlo esta noche. Lástima que todos los hombres de la iglesia no estén. Pero dice el pueblo de Israel en el Malaquías capítulo 1 versículo 12: Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Es decir, Jehová, Dios, no quería recibir, escuchen, Jehová no quería recibir los sacrificios que le ofrecían los hombres. ¿Y por qué Dios no querría recibir los sacrificios que hacían los hombres si los hacían con esfuerzo? Pues resulta que eso lo explica en el versículo 13, cuando dice: y otra vez vienen los hombres y van a tratar de cubrir el altar del Señor con lágrimas. Miren qué impresionante, que aquí los hombres están quebrantados, pero Dios está enojado con ellos. ¿Por qué el Señor habría de estar enojado con los hombres del pueblo de Israel? Dice, vienen y cubren el altar con sus lágrimas y su llanto, y vienen aquí a clamar. Así que yo no miraré la ofrenda para aceptarla con gusto de sus manos. El Señor no quería recibir la ofrenda de los hombres. Entonces decían los hombres, ¿por qué? Porque es que Dios no me ayuda. Porque es que Dios no recibe los sacrificios. ¿Por qué no recibe mis ofrendas? Porque Jehová ha testiguado. Responde el Señor, entre ti y la mujer de tu juventud. Es decir, los hombres habían permitido en su corazón cosas incorrectas hacia sus esposas, y Dios vio eso. Y a mí me parece tan impresionante esto, porque para Dios sí es importante la relación del esposo y la esposa. Para Dios es muy importante la forma como nosotros tratamos a las esposas, porque dice, yo he mirado cómo son sus hogares, yo he mirado cómo es la relación con sus mujeres, y miren lo que dice: contra la cual ustedes han sido desleales. ¿Han sido qué? Desleales. ¿Cuándo un hombre es desleal con una mujer? Cuando el hombre menosprecia lo que ella hace, cuando el hombre no valora a su esposa, cuando el hombre pisotea a su esposa o a la mujer con la que vive, cuando no le da un valor, cuando la ve como un objeto o como una sirvienta, o la ve como alguien que no es inteligente o capaz. ¿Sabe? La Biblia habla de deslealtad. Deslealtad es cuando uno no tiene lealtad hacia esa persona, cuando uno no le cuida la espalda a su esposa o a su esposa, cuando uno es infiel. Infiel no solamente en el aspecto del adulterio, sino cuando uno deja de luchar
por lo que Dios le puso para luchar. Cuando tú dejas a tu esposa sola o a tu esposo solo, luchando para sacar adelante un hogar. Cuando abandonas el lugar que tú tienes en el altar como sacerdote, y ella es la que se levanta a orar, y ella es la que intercede, y ella es la que se dispone, ella es la que se arrepiente, ella es la que pide perdón, ella es la que busca al Señor, y tú en tu corazón simplemente te dedicas a pasar la vida, a vivir la vida, y no dejas, o mejor dicho, la dejas sola cuando tú deberías estar al lado de ella. Hay deslealtad cuando uno no es fiel acompañando a su esposa en el momento que tiene que acompañarla. Cuando son más importantes los intereses del hombre, su egoísmo por cumplir sus necesidades, por cumplir sus sueños, aún así estos sueños pasen por encima de los deseos y los anhelos también de su esposa. Cuando hay deslealtad, estamos hablando de un hombre que piensa en sí mismo, que es egoísta, que piensa que todo gira alrededor de él y no tiene en cuenta los intereses de la pareja ni de la familia de sus hijos. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, tremendo. El Señor dice, porque has sido desleal con tu compañera, la mujer de tu pacto. Y yo te decía al principio, el matrimonio es un pacto de compañerismo. Nosotros nos casamos para ayudarnos, para acompañarnos y para guardarnos el uno al otro. Por favor, varones, no sean desleales. Por favor, mujeres, no sean desleales con sus esposos. Somos uno. Diga conmigo, somos uno. No jalamos cada uno para su lado. Somos uno. Y somos uno solamente cuando buscamos a Dios, para que Dios nos ayude a aprender a amarnos, a aprender a aceptarnos, a aprender a complementarnos, a apoyarnos el uno al otro, a pesar de las diferencias que tengamos en nuestro carácter y en nuestra manera de pensar. ¿A cuántos Dios les habló?